Buenas tardes, queridos hermanos. Un gusto poder encontrarnos juntos nuevamente, aunque a la distancia, pero es grato poder nuevamente reunirnos para meditar en la palabra de Dios y aprender más de ella. Y justamente el apóstol Pablo en esta carta a los Colosenses, en este capítulo 3, desde el versículo 15 al 17, hace referencia a la importancia de la palabra de Dios, obrando en nuestras vidas. Y vamos a leer acá, Colosenses capítulo 3, versículos 14 al 17, vamos a leer. Dice la palabra de Dios, Colosenses 3, 14 al 17. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Vamos a dirigirnos a Dios en oración para que Él tome cuenta de esta reunión y la predicación de la palabra. Vamos a orar. Querido Dios y Padre Celestial, cuántas gracias te damos por estar reunidos nuevamente de esta manera, pero gracias porque tu palabra es viva y eficaz y sigue obrando, en especial entre tu pueblo, y queremos que también obren aquellos que no te conocen. Pero Padre, por sobre todo que podamos aprender lo que nos dicen las Escrituras y permitir que tu palabra more en abundancia en nuestros corazones, no solo para tener un conocimiento teórico, teológico, sino también práctico de las Sagradas Escrituras. Pedimos tu bendición, tú hables a mi corazón y al de mis hermanos y hermanas, y gracias te damos por estar reunidos. Te pedimos tu bendición sobre nuestro país, sobre las almas de nuestro mundo, y aún sobre nuestros hermanos y hermanas alrededor de la tierra. Gracias, Señor. Pedimos tu bendición en nombre de Cristo y para tu gloria. Amén. Muy bien, como decíamos nosotros el miércoles pasado, aquí el apóstol Pablo llega a señalar que la palabra de Dios debe transformar nuestras vidas y dar su fruto en nosotros. No solo tenemos que meditar en la palabra de Dios o leerla para tener un mayor conocimiento teológico, teórico, como señalamos, sino para aprender a conducirnos como verdaderos cristianos. El cristianismo no es una religión, lo aprendí cuando recién comenzaba a andar los pasos del Señor, sino que es un estilo de vida, buscar ser más semejantes a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y acá podemos encontrar que el apóstol Pablo señalaba en el versículo 16, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Qué importante es, y espero que en este tiempo que tenemos esta cuarentena o tenemos que quedarnos en nuestro hogar, aprovechemos a leer la palabra de Dios en primer lugar, a leer buenos libros cristianos de buenos autores, a meditar en las Escrituras, a orar a nuestro Señor, para poder edificar nuestras vidas y también fortalecer nuestras almas. La palabra de Cristo mora en abundancia. Ahora, al hacerlo podemos ver 4 diferentes actitudes que son los adornos de la verdadera vida espiritual o de la verdadera vida en Cristo. Cuando la palabra de Dios mora en nosotros, produce su fruto en nuestra vida. Va a traer buenos resultados que van a ser evidentes y van a poder verse. Vamos a poder verlo nosotros mismos en forma práctica y podrán verlo otros en nuestro entorno. Los frutos que produce la palabra de Dios acá, lo vemos en el versículo 15, cuando el apóstol Pablo dice, y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Así que lo primero que podemos ver es que el apóstol Pablo hace referencia a la paz de Dios. Y esto nos lleva a una cualidad que debe existir entre el pueblo de Dios, y es la unidad. Tener las cosas en común, así como lo hacía la iglesia primitiva. Unidad. La paz de Dios debe gobernar nuestros corazones. Otra versión dice reinar. Este reinar hace referencia a un árbitro que realmente juzga entre dos diferentes posiciones. Pero la que tiene que reinar en estas diferentes posiciones es la paz de Dios. Funciona como árbitro.
un concepto que proviene del mundo deportivo. Tiene que ver con una competencia o conflicto, y el que decide quién gana es el árbitro. Tiene que haber paz. Podemos tener diferencias, podemos tener diferentes puntos de vista, pero la paz de Dios debe ser la que gobierna o reina en nuestros corazones. Es la paz divina la que debe actuar en este aspecto de nuestra vida y hacerlo continuamente. Cada día al entrar en contacto con otras personas, nuestros familiares, seres queridos, nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos, nuestros compañeros de trabajo, podemos encontrar que pueden haber diferencias o desavenencias, pero necesitamos de un árbitro que decida quién tiene la razón. En este caso, la paz de Dios en nuestro corazón es la que decide. Tal vez después de una diferencia o desavenencia, no tenemos paz en nuestro corazón, no hay quietud en nuestra alma. Sentimos que hay algo que está mal, que hicimos algo malo, que hemos ofendido a otro, y eso no nos permite que tengamos paz. Es la paz de Dios, no es paz con Dios. Es la paz de Dios que debe reinar en nuestros corazones. El Señor Jesús quiere que sigamos la paz de la mano con el vínculo perfecto que es el amor, al cual hizo referencia en el versículo 14, donde dice, vestíos de amor que es el vínculo perfecto. Y cuando amamos a una persona realmente se cumple lo que dicen las Escrituras, que el amor cubrirá multitud de pecados. Diferencias, desavenencias, ofensas que hemos cometido contra otros, otros contra nosotros. Esto será cubierto. Recordemos que fuimos llamados a formar parte de un cuerpo. Y es lo que el apóstol Pablo señala en el versículo 15, a los que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Este cuerpo es la iglesia, la esposa de Cristo. El cuerpo conformado por aquellos que han sido salvos por fe en él. Fuimos llamados a formar parte de este cuerpo y tenemos que guardar paz en este cuerpo. Tener quietud y realmente sentirnos satisfechos. Fuimos llamados a formar parte. Y el apóstol Pablo, al igual que acá en Colosenses, en el libro de Efesios, en el capítulo 4, versículos 1 al 3, señalaba, Efesios 4, 1 al 3. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. No sé si usted recuerda lo que el apóstol Pablo continúa diciendo en este capítulo 4 de Efesios, cuando había ciertas dificultades o desavenencias entre los hermanos. Es por eso que debemos notar que en este versículo 15, al igual que en este pasaje en Efesios 4, el apóstol no se está refiriendo a la paz con Dios, sino a la paz de Dios en nuestras vidas. Dios quiere que haya paz en los corazones de aquellos que antes teníamos divisiones, que teníamos desavenencias y queríamos como si fuera una disputa o un combate, tener nosotros la razón y sentirnos satisfechos que habíamos ganado. Pero eso no es lo que Dios dice que debemos hacer. Esta paz se extiende a los demás. Es la única que puede dar el fallo final en caso de que surjan diferencias entre los hermanos. Esa paz se pierde si sobreviene alguna discusión seria y tenemos que restablecerlas antes de poder seguir adelante. Importante, perdonarnos, soportarnos, tolerarnos, ayudarnos y permitir que la paz gobierne, reine en nuestros corazones. Eso es lo primero que podemos encontrar en este pasaje cuando la palabra de Cristo mora en abundancia. Unidad dentro del cuerpo de Cristo. Y buscar la unidad de parte de aquellos que somos hijos de Dios, aun con aquellos que nos aborrecen o desprecian. En segundo lugar, gratitud. El versículo 15 al final dice, y ser agradecidos. Qué importante que es esta actitud. Ser agradecidos. La segunda evidencia que resulta cuando la palabra de Cristo mora es gratitud o agradecimiento. Y Pablo subraya la importancia de esta cualidad, a decir en estos tres versículos, 15, 16, 17, la importancia de la gratitud. Nos recuerda esto. Ser agradecido, dice el versículo 15. El versículo 16,
cantando con gracia en vuestros corazones. El versículo 17 dice, dando gracias a Dios Padre por medio de Jesús. Qué importante que nosotros podamos ser agradecidos. La gratitud es un elemento que en nuestros tiempos en la sociedad ha sido dejado de lado. No somos agradecidos, muchas veces no soy agradecido a mi esposa, a mis hijos, a mis compañeros de trabajo, a mis hermanos, por algún favor o beneficio que me están otorgando en alguna actitud que están llevando a cabo. Y me olvido de ser agradecido. Y si me olvido de ser agradecido a aquellos con quienes me relaciono y veo, puedo también olvidarme de ser agradecido a Dios. Queridos amigos y hermanos, una cosa que notamos que escasea en la iglesia hoy día es la gratitud. No damos gracias a nuestros hermanos por poder conocerle. No damos gracias a nuestros hermanos por estar orando por nosotros. No damos gracias a nuestros hermanos por poder enseñarnos o exhortarnos a nosotros. Cuando alguien quiere exhortarnos o enseñarnos o corregirnos en algo, no nos agrada. Pero deberíamos darle gracias, porque lo hacen porque nos aman. Saben, hermanos, hay suficientes motivos para ser agradecidos. Nuestro Dios, su obra en la cruz del Calvario, su amor manifestado por nosotros que aún siendo pecadores Cristo murió, su cuidado en este tiempo de tanta cuarentena y tanto guardarnos. Aún en algunos momentos tenemos que salir a la calle, unos a trabajar, otros a hacer mandados o alguna actividad. Y Dios nos está cuidando y guardando, sin lugar a dudas. Su providencia, como Dios en este tiempo de tanta carencia y dificultades económicas nos está proveyendo. La Biblia vuelve a mostrar que las promesas de Dios y su palabra es verdad. Decía el salmista, no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Él no nos dejará pasar necesidades porque siempre provee lo necesario. La paciencia, su fidelidad. No somos agradecidos por nuestros hermanos en la fe. Y estas son suficientes razones para decirle gracias a Dios y sentir gratitud hacia los hermanos. Pensemos, ¿cuándo fue la última vez que usted dio gracias a Dios por algún hermano de su congregación? Recuerdo a nuestras queridas ancianas en nuestra congregación, su testimonio, su entrega, su consagración, sus palabras de aliento. Hermanos que hoy en día están, su fidelidad, su ánimo para poder nosotros seguir adelante. Qué importante que es esto. También no le decimos ni gracias a ellos ni tampoco gracias a Dios. ¿Quién le ha hecho a usted algún bien en su congregación? ¿Quién le ha sido de bendición? ¿Hemos dado gracias a Dios por dicho hermano? ¿Fuimos agradecidos? Y Pablo concluía este versículo 15 de Colosenses 3, y sed agradecidos. Que Dios podamos aprender a practicar esto que es tan útil. Dar gracias. Damos gracias por muchas cosas sencillas de la vida a otros, pero nos olvidamos de dar gracias a Dios por lo que Él está haciendo en nosotros. En tercer lugar, algo que habrá de acontecer en nuestras vidas cuando la palabra de Cristo mora en abundancia, es que vamos a ser edificados mutuamente. Y el versículo 16 señala, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Enseñando y exhortando. Cuando la palabra de Dios mora en abundancia en nosotros, dará fruto. Como resultado habrá una edificación y ayuda mutua. Al tener una meditación o al recibir una enseñanza de la palabra de Dios, ya sea por nuestra meditación personal, ya sea por alguna meditación que hemos leído o escuchado algún mensaje, podemos compartirlo con un hermano y esto va a ser de bendición al otro para poder edificarnos, enseñándonos y aún exhortándonos también. En estos tiempos que vemos que tenemos que estar, como decía, en cuarentena, encerrados, tal vez nos estamos dando cuenta del valor que tiene el poder congregarnos. El salmista decía, yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová iremos. Y a veces teniendo la oportunidad de ir a la casa de Jehová, no lo hacemos. Esta es una exhortación que a veces nuestros hermanos nos extienden, pero no nos gustan que lo hagan. Parece que nos molestara que otros nos exhorten. ¿Sabe el libro de Proverbios en Proverbios 27:5? Dice, más vale reprensión manifiesta
que amor oculto. Y acá Pablo decía exhortándonos, y esta exhortación es para la edificación. En Gálatas 6 decía el apóstol Pablo: hermanos, si alguno fuera sorprendido en pecado, vosotros que sois espirituales, no es que nos sintamos espirituales, sino que debemos ser los maduros, creyentes que sabemos bien lo que Dios quiere y lo queremos hacer para poder ayudar a otros. No sea que caigamos en el mismo pecado, en la misma falta. Qué importante. Nos llamamos hermanos. ¿Qué hacen los hermanos de una familia de sangre? ¿Se destruyen, contienden, pelean o tratan de ayudarse? Por naturaleza, lo que se busca es edificarse, cuidarse, ayudarnos. Y a nivel de iglesia, tenemos que dedicarnos a la enseñanza con sabiduría y exhortarnos unos a otros. ¿Cuántas veces nosotros podemos observar que hay hermanos que le invitan a otros a ser fieles a la casa del Señor, a tener su tiempo devocional, a tener su tiempo en familia? Y a veces no nos agrada que lo hagan. Sí, el pastor puede hacerlo, pero aun cuando el pastor lo hace tampoco no nos agrada. Pero qué importante que es, lo hacemos para beneficiarnos, para edificarnos mutuamente. Y eso es lo que dice Pablo acá: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, para exhortarnos y enseñarnos unos a otros en toda sabiduría. La palabra de Dios afecta nuestro conocimiento y por efecto cambia nuestras relaciones personales, o mejor, la actitud nuestra en nuestras relaciones personales con otros. De esta manera nos apoyamos en todo con el fin de entender lo que el Señor nos quiere decir y ponerlo en la práctica. Pablo, haciendo referencia a los creyentes en Gálatas, decía que él constituyó unos maestros, pastores, que pudieran enseñar, a fin de que todos lleguemos a la misma condición o altura o nivel espiritual. Y a veces nosotros no nos preocupamos por llevarlo a cabo. ¿Sabe? Además, esto nos motiva a cantar, dice Pablo al final del versículo 16, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y esto es lo que sucede por naturaleza cuando nos sentimos satisfechos. Estamos felices y yo siempre digo, como no tengo una buena voz, silbo, chiflo. En cierta oportunidad andaba por la calle de Rivera, andaba silbando mañana temprano cuando iba a la radio y alguien me escuchó y le dijo a una hermana: el pastor tuyo anda silbando por la calle. Pero estaba silbando un corito, no era ninguna otra canción. Pero sabe, no sé, no tengo el don del canto, pero me gusta silbar. Y uno realmente saca conclusiones. Cuando ve a una persona cantando, estás contento, decimos. Bueno, cuando uno está satisfecho con la palabra de Dios, tratando de ayudar, de edificar, de exhortar, de enseñar a otros, juntos van a poder cantar con gracia en sus corazones. Van a poder alabar al Señor. Cánticos, himnos, salmos espirituales, con gratitud en nuestros corazones. Lo que Pablo señala es todo tipo de alabanza. Y lo que el versículo quiere dejar en claro es que la gratitud se manifiesta en una verdadera adoración al Señor. Hoy en día tenemos ciertas diferencias con grupos en cuanto a la manera de alabar o adorar al Señor. Tal vez olvidamos lo que el Señor Jesucristo señaló, que los verdaderos adoradores adoran en espíritu y en verdad. ¿Cuál verdad? ¿La de un pastor? ¿La de una congregación? ¿La de un grupo que dice que tenemos que hacerlo de esta manera? ¿O la verdad de la palabra de Dios? Indefectiblemente, cuando nosotros permitimos que la palabra de Cristo more en abundancia en nuestros corazones, esto va a dar lugar a la verdadera adoración, agradable a los ojos de Dios. Podemos encontrar que luego el apóstol Pablo hace referencia a la importancia de glorificar a Dios. Y el versículo 17 dice: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesucristo, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Podemos decir que cuando se cumple la condición anterior, edificación mutua, la paz de Dios en nuestros corazones, lo queremos hacer para la gloria de Dios. Siempre es nuestra preocupación, o debería serlo, que todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios. Muchas veces entiendo que nuestras actitudes, que mis palabras, que mis acciones, no dan gloria a Dios. Por el contrario, el Señor no es visto en mi vida. Y esto me trae tristeza.
Pero nosotros tenemos que pensar que podemos volver al Señor y Él corregirá nuestra conducta si nos sometemos a Él y vamos a poder vivir de manera de glorificarlo. Al decir en su nombre, dando gracias a Dios Padre por medio de Él, no quiere decir repetir una frase en forma mágica, sino expresar nuestra dependencia o reconocimiento de su autoridad. Es decir, que lo que estoy haciendo lo hago porque quiero imitar al Señor, quiero glorificar su nombre, quiero que Él pueda ser visto en nosotros como nuestra esperanza de gloria. Como Dios, como hijos de Dios, somos sus representantes. ¿De qué manera estamos representando? Por tanto, todo lo que hacemos debe ser para Él. El único que merece todo el crédito por lo que hacemos, sea de palabra o de hecho, es Él. Tenemos que glorificar al Señor. Debemos entender que este estilo de vida no es algo religioso o ritual. Por lo contrario, es en primer lugar esa comunión personal con Dios. Ese deseo de que su palabra more en abundancia, para que también podamos nosotros vivir una vida abundante a los ojos de Dios, para exaltarle y glorificarle. Esta comunión personal con Dios es la que nos debe mover a relacionarnos con otros creyentes, con otras personas, porque sabemos que Cristo debe ser glorificado en todo. El apóstol Pablo, al desarrollar esta exhortación, define cómo debe ser nuestro comportamiento en todas las esferas de la vida en que nos movemos, aún fuera de la casa de Dios. Y podemos encontrar que luego el apóstol Pablo, y vamos a continuar observándolo la semana que viene, a partir del versículo 17 y comienza con el capítulo 4, bien señalando cómo debe ser nuestra conducta en diferentes esferas que nos manejamos. En el hogar, con nuestras esposas, con nuestros esposos, nuestros hijos, nuestros patrones, nuestros empleados, para poder vivir de esta manera un cristianismo realmente que glorifique al Señor y sea práctico para su gloria. Vamos a orar para que Dios bendiga su palabra y darle gracias por este estudio de esta carta a los Colosenses. Y les invito, leamos la carta. Continuamos mirando el capítulo 4, que habla más de la parte práctica, la vida práctica del cristiano, en el cual mora en abundancia la palabra de Cristo. Vamos a orar. Querido Dios y Padre Celestial, gracias por tu palabra. No es lo que dice el pastor, no es lo que dice una congregación, una denominación. Es tu palabra la que transforma las vidas. Es tu palabra la que nos capacita para vivir, andar, de manera tal que tú seas glorificado. Y perdónanos, perdona nuestros pecados, porque muchas veces nuestras actitudes, nuestras palabras, nuestras acciones no dejan ver a Jesucristo como aquel que es nuestro Salvador y ha hecho de nosotros nuevas criaturas. Bendice a tu pueblo, la iglesia. Queremos en especial manera pedir por nuestros queridos ancianos en nuestras congregaciones. Orar por los niños, por la familia, en los hogares. Que este tiempo sea un tiempo en el cual busquemos una mejor comunión y un mayor conocimiento de Cristo y vivir conforme a lo que Cristo es. Gracias, Señor. Bendice tu palabra en nuestras vidas. Lo pedimos en nombre de Cristo y para tu gloria. Amén. Muy bien, hermanos, recordemos. Próximo viernes, 19:15 horas, predicación de la palabra de Dios. Dios les bendiga y será hasta el viernes.